Hola, buen día. ¿Se escucha? ¿No? ¿No se escucha? Ahí. Oye, estoy súper resfriada, así que no me voy a sacar esto y voy a ocupar esto por si tengo que toser para no afectar vuestros oídos. Buen día a todas y todos, muchas gracias por estar aquí. Nos vimos la última vez con muchos de ustedes en el seminario anterior de esto, lo que yo considero es parte de un proceso en el que estamos tratando de hacer cosas de manera distinta y sobre todo colaborativamente. Me encantó escuchar al Juan José. Esperamos que este año realmente se apruebe el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Yo también esta luz es media incómoda, yo también iba a llamar a las personas, a las hordas humanas de Santiago, a apoyar y firmar la petición que junto con la Sociedad de Ecología de Chile hicimos. Por favor, métanse al change.org y apoyen esto. Tenemos que demostrar a la gente que está en el Congreso que esto es una cosa que nos interesa a todos los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Y también estoy contenta de escuchar el tema del financiamiento y la ley. Sería fantástico y sería un año glorioso para la conservación si ambas cosas ocurren. Y de hecho, con la presentación que quiero mostrar aquí, voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos gastar parte de esa plata. Entonces, esto ya es repetido para las personas que estuvieron aquí en diciembre o en enero y que simplemente quiero traer a la mano para posicionarnos. Todo el mundo habla de biodiversidad y nadie sabe muy bien lo que es. La biodiversidad es una cosa compleja, es la forma más moderna y técnica de llamar a la naturaleza. Pero quiero destacar un par de cosas. Una, de que la biodiversidad es una cuestión compleja y que es integrada. Lo que nosotros vemos en un espacio grande es lo que llamamos un nivel de ecosistema. Está contenido y está estructurado por una infinidad de especies. Algunas son muy llamativas, la mayor parte de ellas son invisibles a los ojos nuestros, y estas especies son las contenedoras de un nivel aún más pequeño al cual estamos como humanidad cada vez accediendo con mayor facilidad, que es el nivel genético. Los genes no andan volando en el aire solos, sino que están dentro de organismos vivos, que se agrupan en poblaciones, que se agrupan en comunidades y que conforman efectivamente los ecosistemas. Esto es la base de una serie de, bueno, traigo aquí a la mano, esto es como esas muñecas rusas que tenían algunas casas en el pasado, una contenida dentro de la otra. A lo largo de Chile hay una diversidad enorme de ecosistemas. Chile es un país muy, muy rico en biodiversidad, en particular en ecosistemas de montaña. El 64% de nuestro país son montañas. Y entrega una serie de beneficios a la población chilena, incluso población global, como por ejemplo las enormes reservas de agua dulce, en particular la ciudad de Santiago, de las cuales dependemos diariamente. Las montañas han sido centros de diversificación y de domesticación de una enorme cantidad de especies que son relevantes para dar sustento y alimento a gran parte de la población mundial. Entre ellas destaca, por ejemplo, las papas, cuya domesticación ocurrió en los Andes, en la zona norte de nuestro país, junto con otros países hermanos. Son zonas extremadamente diversas. Un ejemplo de ello son las montañas de Juan Fernández, que es uno de los puntos que a nivel global concentra mayor nivel de endemismo que existe en el mundo. A nosotros que nos encanta ser top one, esta es una de las cosas en las cuales efectivamente somos top one. Y ciertamente las montañas de Santiago, todas ellas entregan enormes y diversos usos para las personas. La biodiversidad, el valor infinito que tiene, es que entrega servicios que permiten la existencia y el bienestar de las personas. Y me voy a tomar la lata de mencionarlos uno por uno. Están estructurados, y este es un invento que se hizo recién en el año 2005, porque el concepto de biodiversidad y naturaleza es una cosa que los humanos nos hemos esforzado por alejar de las personas, y sin darnos cuenta que somos una misma cosa. Y la manera de conectarlos fue inventar esto, aquellas cosas que nosotros obtenemos en la historia de la humanidad gratis para las personas y que nos dan bienestar. Y se estructuran en 4 tipos de servicios.
los servicios de aprovisionamiento, que son las cosas que nosotros obtenemos directamente de la naturaleza, como los alimentos, las materias primas, recursos medicinales, no solamente aquellos que están vinculados a los pueblos indígenas, sino que más de un 70% de los principios activos de los medicamentos vienen de naturaleza de distintas partes. El agua potable, los servicios de regulación, que son extremadamente importantes porque regulan, y todos ellos nos hacen sentido ahora, cuando estamos enfrentando esta crisis de pérdida de naturaleza. Por ejemplo, la regulación de la calidad del aire, que es una cosa, hoy día estamos en preemergencia, ¿no? La regulación del clima, hemos tenido el invierno más caluroso desde que se tenga memoria aquí. La regulación del agua, Santiago depende de del agua que entrega la biodiversidad. La regulación de erosión, la purificación del agua, el control de plagas, polinización y la regulación o modelación de eventos extremos. Y ciertamente lo que son los servicios culturales. La mayor parte de ustedes están aquí por uno de esos servicios que tiene que ver con el de recreación y turismo, pero también están la salud física y mental, que alguien lo mencionó, los valores estéticos y valores espirituales y religiosos que están cada vez más demandados por las personas. Y lo más que está en la base, lo más importante que entrega la biodiversidad son cosas que sostienen a toda la vida en este planeta a través de la captura a la producción de alimentos por la fotosíntesis, la formación de suelo que hacen las plantas y el ciclaje de nutrientes que nos permite mantener dando vuelta, digamos, el alimento en este planeta. Todos los que están marcados con una estrella en esta rueda tienen que ver con las montañas, directa o indirectamente. Gran parte de los servicios de los ecosistemas, en especial de las montañas, es lo que nosotros recibimos de la naturaleza. Bueno, a través de las actividades humanas nosotros estamos empujando un cambio. Estos son todos ejemplos chilenos, no hay nada traído de otro lado. Hace algunos años atrás un autor hizo efectivamente una recopilación de cómo los patrones de uso o de presencia humana en la naturaleza han cambiado en los últimos 150 años. El crecimiento de la población transformándose o empinándose con gran aceleración en las últimas 6 décadas. Como digo, población es el más importante y que deriva en aumento de consumo o de producción bruta, inversiones, ríos que están siendo construidos, o sea, fragmentados con construcción de diques, uso de agua, consumo de fertilizantes y algunas cosas más particulares como restaurantes de McDonald's. Todo este patrón es el que subyace al incremento exponencial también y acorde a lo anterior en los últimos años de los gases efecto invernadero, que esta es una figura muy bien conocida por todos nosotros, tiene más o menos detalle, ha cambiado un poquito más, un poquito menos, pero esto está absolutamente aceptado y demostrado por la comunidad científica y por el mundo en general. Y que se conoce y que tiene efectos a escala global como el cambio climático que impacta la cantidad de calor que está generando o manteniendo nuestro planeta y la cantidad de agua. Y lo que se ve en distintos modelos y en distintas predicciones hacia el futuro es que cada vez vamos a estar en un mundo más caliente y en un mundo más seco, producto de esta actividad. Y asimismo, estos mismos factores que mencioné anteriormente, y ya lo mencionó Juan José a través de hacer mención al resumen del panel IPBES hace unas semanas atrás, es la enorme, gigantesca, sin igual pérdida de biodiversidad, que no es otra cosa que la degradación de la naturaleza, que está constatada a distintas escalas, y esta escala global, en donde se ha visto que más de un 80% de la biomasa de animales, casi la mitad de los ecosistemas están destruidos, hay un cuarto de las especies del planeta condenadas a la extinción y algunas otras calamidades. Dentro de los factores
que efectivamente han sido sindicados como responsables de esta degradación de la naturaleza, está en este orden la pérdida de hábitat, producto de la agricultura y producto fundamentalmente de la ganadería, la sobreexplotación de recursos. Nosotros conocemos muy bien esto con nuestros recursos pesqueros, donde prácticamente el 75% de ellos está sobreexplotado, la contaminación, aquí no se ve mucho, pero este es una gaviota, el arribo de especies invasoras, este es un ejemplo que me toca especialmente, por cuanto nosotros como organización trabajamos en Tierra del Fuego, los mayores bosques que existen en el mundo a esa latitud, diezmados por una sola especie que es este castor, y ciertamente el cambio climático, otro de los factores que está detrás de esta enorme y gigantesca degradación y pérdida de biodiversidad. Es importante recordar en este momento, y quise traerlo a la mano, la relación que tiene la biodiversidad con dos temas que son esenciales y que están que son súper pertinentes a esta reunión y a esta ciudad. Uno es la relación de la biodiversidad con el carbono. Este es un ejemplo cualquiera tomado de un artículo de un conocido ecólogo australiano, que muestra y que resume muy sencillamente una cosa que se nos olvida, que son las plantas las que son capaces de capturar a través de sus procesos de fotosíntesis carbono de la atmósfera, ya sea en forma de bosque, en forma de planta, y la traen al suelo, a través de sus relaciones con las comunidades de pequeños organismos que están ahí, la mueven en las distintas formas del sistema a distintas escalas. De hecho, esto es un esquema que resume las grandes concentraciones o los grandes stocks de carbono a escala global, mostrando que la mayor parte de ellos están o en la tierra o están en el agua, y cómo se mueve este carbono. Y las únicas formas en la cual este carbono que está hoy día concentrado en la atmósfera y que está calentando nuestro mundo, en que ese carbono es traído nuevamente a estos reservorios, es a través de los organismos vivos, ya sea aquellos que están en el océano o aquellos que están en la vegetación. Y en la medida que nosotros destruimos estos ecosistemas o esta vida, estamos forzando la liberación de carbono de la superficie y también de las zonas subterráneas a través de la degradación del suelo hacia la atmósfera. Por lo tanto, es muy relevante la relación que existe entre la biodiversidad y el cambio climático por las cosas y la naturaleza de la captación, la capacidad que tiene la vida de capturar el carbono. Y la segunda relación relevante es la que tiene la biodiversidad con el agua. Aquí es un esquema que me pareció muy bonito de mostrar, que está recién publicado en un libro que acaba de sacar gente de la Universidad Católica y que está en castellano, que es una cosa que también se agradece, es que las plantas tienen una relación muy compleja, tanto bajo el suelo con el ambiente, y aportan a través de procesos de transpiración, o mueven, digamos, a través de procesos de transpiración y de recarga o obtención de agua del suelo, mueven el agua y aportan al balance global del agua, también aportan al balance a carbono y aportan a la regulación del clima. Y en la parte superficial, la cual nosotros vemos, establecen relaciones muy íntimas con los organismos que están y que conforman esta parte, pequeña y delgada parte viva de la geología de nuestro planeta, aportando con su actividad a la mantención y captación de agua hacia los espacios subterráneos. De la misma manera como la biodiversidad afectaba el carbono, ella mueve y se encarga de proveer de agua al mundo, no solamente en los espacios superficiales a través de los temas de evapotranspiración, sino también a los espacios subsuperficiales como son las napas subterráneas. Y a escala global son ellas las que dan cuenta de esta cosa que nosotros aprendemos en primero básico y que parece que a todo el mundo se le olvida muy rápidamente, que es el ciclo del agua. No hay agua que se pierda en el mar. No se pierde el agua en el mar, sino que el agua entra y está en una fase en el océano para luego volver a través de las nubes en forma de precipitación. En la medida que nosotros disrumpimos y fragmentamos estos
estos ciclos, ciertamente que se interrumpe la provisión de este servicio. Estas cosas que están aquí muestradas en abstracto ocurren efectivamente en los territorios y existen de manera integrada en los territorios y de manera muy diversa. No son iguales las estructuras de los ecosistemas y por lo tanto de la biodiversidad en las distintas partes de nuestro planeta ni de nuestro país, pero sí son iguales los procesos de ciclaje de carbono y de ciclaje de agua. Y eso es extremadamente relevante y es importante no olvidarlo. A escala nacional, y ya lo mencionó Juan José, enfrentamos, tal como a nivel global, una enorme y brutal pérdida de biodiversidad. Y está ligada, tal como se ve a escala global, en algunos casos con el cambio climático. Aquí hay algunas proyecciones que tienen que ver con cómo va a decrecer la riqueza de especies en la zona central de Chile en los próximos años debido a este factor de cambio climático, y lo que vemos es que hay espacios que van a quedar efectivamente denudados de biodiversidad, totalmente desertificados si es que nosotros no hacemos algo al respecto. Y asimismo, en nuestra región los modelos apuntan y se corrobora con mucha fuerza, digamos, que va a existir cambios en temperatura que van a afectar la zona Chile en general y en particular en la zona que estamos ahora con decrecimiento, aumento en la temperatura y decrecimiento en la cantidad de precipitaciones en esta parte de nuestro planeta. Además de ello, lo escuchábamos hace un par de días en otro seminario, esto va a tener impacto en la reducción de glaciares y asimismo aumento en el nivel de escorrentía por acumulación en momentos no muy adecuados, con alta temperatura de precipitación. En nuestra cordillera, en Santiago, en nuestras montañas, nosotros estamos viendo esto. Aquellos de ustedes que salen al cerro lo han visto. Por un lado, la degradación de la biodiversidad producto del cambio climático, pero también de los factores que ya se mencionaron como sobreexplotación, pérdida de hábitat y otras cosas, y arribo de especies invasoras. Aquí un ejemplo, que fue un derrumbe que ocurrió en la zona de montaña aquí de Santiago. Fíjense ustedes la vegetación que está alrededor, son puros eucaliptos de Australia, grandes consumidores de agua, que como veíamos en este lugar no abunda. Por lo tanto, los ecosistemas de montaña, producto de todos estos factores, son espacios de enorme y alta vulnerabilidad frente a estos escenarios. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Frente al cambio climático ya hemos visto que hay emisiones de gases de efecto invernadero y que esto tiene efecto directamente e indirectamente en muchas cosas, la biodiversidad y los servicios que ella presta. Y se han identificado dos tipos grandes de respuesta. Una son aquellas acciones de mitigación que buscan curar las causas de generación de estas emisiones de gases de efecto invernadero, y otras son las acciones de adaptación, en la cual se espera fundamentalmente aliviar los síntomas que derivan del cambio climático, tomando acciones para adecuarse o ajustarse a las nuevas condiciones que trae el clima. Lo mencionó el diputado hace un minuto. Hay iniciativas a distintas escalas, algunas que van desde arriba hacia abajo, top down, ¿cómo se llama? O desde abajo hacia arriba, para hacer o intentar hacer efecto o mellar, digamos, estas cosas. Desde la perspectiva top down, lo que pasa normalmente son estos grandes acuerdos, como el Acuerdo de París y todas las COP anteriores. La COP Chile de este año está en este espacio global en donde se intenta hacer grandes acuerdos entre estados, entre agencias, consorcios de distinto tipo, con un énfasis en los temas regulatorios. Se ha puesto a lo largo de los años, fundamentalmente en el espacio previo al Acuerdo de París, que era Kioto, por ejemplo, en la adquisición de nuevas tecnologías, y estos
estos trabajos o estas reacciones están fundamentalmente en el espacio de la mitigación al cambio climático. Y por otro lado, están aquellos esfuerzos que nacen de la Cumbre de la Tierra en el año 92, en la cumbre que se hizo en Río, que son esfuerzos desde abajo hacia arriba, que tienen un ancla muy fuerte en los territorios, que tienen como mandato trabajar con las comunidades, con las agencias públicas locales, con los municipios, para lograr además ciertos acuerdos, muchos de ellos en los espacios públicos y privados, para fundamentalmente abordar respuestas que están en el ámbito de la adaptación al cambio climático. Hay un punto de encuentro, sin embargo, entre estas dos medidas, que es la conservación de los ecosistemas. Y lo que se ha visto en este espacio es que tanto las medidas de adaptación como las de mitigación pueden y deben ser implementadas de manera conjunta, especialmente en aquellos ecosistemas que son vulnerables, que han sido degradados, han perdido su capacidad de aportar a la reducción de los gases de efecto invernadero y además que aportan a la recuperación de los servicios ecosistémicos que entregan estos ecosistemas y de los cuales dependen muchas veces directamente las comunidades que están vinculadas a aquello. Esta reunión de acciones de mitigación y adaptación se conoce hoy día como adaptación basada en ecosistemas. Y aquí hay un ejemplo tomado de un curso en México, en donde se ve cómo la degradación de la naturaleza y el ambiente dañado efectivamente no solo se degrada la naturaleza, sino todas aquellas poblaciones humanas que dependen de ella, y cómo un espacio que está efectivamente bien cuidado entrega una serie de beneficios, incluyendo lluvia, no solamente a las comunidades que están asociadas de manera directa, sino también a cosas mucho más grandes como industrias y ciudades. Ahora, ¿cuál es la gracia de la adaptación frente al cambio climático basada en ecosistemas? Es que además de aportar a la mitigación del cambio climático, es posible beneficiarse y obtener cosas adicionales que nacen o que derivan de la conservación de la biodiversidad, como es el secuestro, obviamente, y almacenamiento de carbono, la provisión de agua, la mantención de servicios culturales, ancestrales o locales, el mantenimiento de la salud humana. En resumen, mantener una provisión de servicios ecosistémicos en la mayor variedad y diversidad posible, que entregue los beneficios que requiere la población humana para un mínimo bienestar. La adaptación basada en ecosistemas se define como el uso de la biodiversidad y sus servicios como parte de una estrategia mayor, que ayude a las personas a adaptarse a los efectos negativos del cambio climático. Incluye el manejo sostenible, la conservación y la restauración de los ecosistemas, considerando, como dije, los múltiples otros co-beneficios sociales, económicos, culturales que es capaz la biodiversidad de entregar a las poblaciones. Entonces, cuando pensamos nosotros en conservación de biodiversidad, estamos pensando en el contexto de la adaptación basada en ecosistemas, en desarrollo socioeconómico, en escenarios específicos, en una realidad muy, muy tangible como es la asociada al cambio climático. Y en la base, digamos, de este desarrollo, con esta mirada, está la conservación de los ecosistemas, que puede brindar beneficios socioeconómicos y de adaptación al cambio climático de una manera integrada. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en algunos de estos ejes. Por ejemplo, hay proyectos que se hacen cargo de gestionar espacios de conservación por comunidades, pero muchos de ellos no se hacen cargo o no fijan la mirada en los efectos o el apoyo que este trabajo podría tener en mitigar el cambio climático. Hay, por otro lado, proyectos de gestión que están enfocados en la conservación de ecosistemas con efectos, pensando solamente en cambio climático, pero no en aquellos, no tratando de sacar beneficios adicionales
para las comunidades aledañas. Y hay muchos proyectos, muchísimos proyectos de adaptación que están basados en comunidades. Gran parte del mundo empresarial nuestro hace de este tipo de proyectos en que se fomentan ciertos beneficios económicos de cara a enfrentar el cambio climático, pero no incluyen la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Nosotros hemos tenido algunas conversaciones con gente de Anglo en este sentido, de poder aprovechar la oportunidad de proyectos como el que están desarrollando Anglo u otras organizaciones para efectivamente buscar estos espacios en los cuales se pueda efectivamente abordar la adaptación al cambio climático con este enfoque en ecosistemas que sean vulnerables y específicamente, como vimos, en los ecosistemas de montaña. Si nosotros pensamos en los objetivos del desarrollo sustentable, nuestra meta como planeta al 2030, normalmente ellos se muestran en una plana. Sin embargo, y esta imagen también la mostré en la presentación anterior, hay un orden natural para estos objetos de desarrollo, tal como lo hemos mostrado, y debido a los servicios que presta la biodiversidad y que entregan bienestar a la gente, 4 de esos servicios que tienen que ver con la mantención de una biosfera sana están en la base y sobre ellos se sostiene el resto de los objetos de desarrollo. Por lo tanto, pensamos que la adaptación basada en el ecosistema es efectivamente la rueda o el engranaje más importante para darle materialización a la consecución de estos objetivos de desarrollo que son globales. Y como decía el diputado anteriormente, es a escala local donde se juegan estas pelotas. Y yo no uso mucho las metáforas de fútbol, pero me parece importante. Ahora, ¿esto es efectivo? Siempre el mundo, yo al menos me he sentido así, que el mundo de la conservación, siempre somos vistos como los hippies verdes. Somos buena onda, ¿ya? Nos gusta estar en el campo, pero esto tiene efectivamente un impacto en algo y está demostrado que sí tiene un impacto y no solo uno pequeño sino que uno gigantesco. Lo que se ha publicado hace un par de años atrás es un estudio en el cual se evaluó a escala global cuál podría efectivamente ser el aporte de las soluciones naturales frente al cambio climático y lo que se vio es que aquellas actividades de conservación de naturaleza podrían aportar hasta un 37% del abatimiento, la mitigación de CO2, que es necesario para mantener la temperatura de nuestro planeta bajo los 2 grados, que es la meta, el umbral más crítico al cual esperamos mantenernos. Y esto está acotado a un espacio de tiempo que es el más importante, porque lo que nosotros tenemos que hacer, esto está contenido en todos los informes globales, en los estudios científicos, no solo de cambio climático, sino también de pérdida de biodiversidad como el IPBES. El mayor desafío que tenemos en este momento para responder a las demandas que hizo Obama, ¿no?, de ser una generación que haga un cambio, es cambiar esta trayectoria del negocio como lo hemos hecho siempre, el negocio entre comillas, a una trayectoria diferente. Y en este espacio, en los próximos años, las soluciones basadas en conservación pueden aportar más de un 30% a la consecución de esos objetivos. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de pura buena onda, sino que estamos hablando realmente de situaciones o de decisiones que pueden cambiar la trayectoria del destino de nuestro planeta. Ahora, las adaptaciones basadas en ecosistemas tienen ciertos principios, todo tiene principios, ¿ah? Lo importante es hacerse cargo de esos principios. Uno es que son sitios y contexto específicos. Es muy importante posicionar esto en las realidades. Y por eso que derivan de eso otras cosas. Es muy relevante complementar lo que se haga a escala global con lo que ocurre a otras escalas. Esta idea de las muñecas rusas ocurre también para estas, tiene que estar reflejada en estas actividades. El blanco es reducir la vulnerabilidad y tiene que haber una planificación y una implementación que esté acorde con los valores y con las percepciones de riesgo que tienen las personas de a pie.
Esto no es una cosa que va a caer del espacio y que va a resolver los temas, no existe aquello. Y porque no existe aquello, es relevante meterse en procesos específicos de planificación y de construcción de consenso. Y esto que nosotros estamos haciendo aquí ahora, y que al menos yo participé en el seminario anterior, es parte de ese proceso. Es mucho más relevante cuidar en la construcción de este cambio de trayectoria el proceso, más que apresurarse a cumplir alguna meta o hacer un checklist. No funciona así la cosa. Otro de los principios relevantes es avanzar en buscar incentivos a la adaptación. Por eso que en la presentación del diputado estuvo tan buena, porque ahí se abrirían espacios interesantes, no solo a escala local, sino también a escala global. Déjenme hacer un paréntesis. Chile es un país, entre comillas, rico. Por lo tanto, no tenemos acceso a cooperación internacional como tienen otros países de la región y, por lo tanto, iniciativas como la que hablaba el diputado antes son relevantes porque tenemos que tendernos la mano unos a otros dentro de nuestro país y eso es relevante entenderlo, ¿ya? Otro de los principios de esta aproximación es que hay que reconocer limitaciones, hay que ser realistas. Tenemos que salir de esta lógica de los años 60 para en el mundo que me quiero bajar a una situación realista. No podemos bajarnos de la tierra. Hay que evaluar costos, financiamiento e inversión para poder poner en práctica estos principios y ciertamente reconocer y relevar los cobeneficios, las sinergias que existen de hacer estas aproximaciones tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Ese es el gran valor que tiene esto y es a mí, lo personal, lo que más me gusta en un país como Chile, que somos muy fragmentados. La conservación de la naturaleza es un espacio que reúne, es un espacio que convoca, es un espacio que suma. Y uno de los cobeneficios que estábamos conversando hoy con Renzo, cómo medirlo, es efectivamente cómo ver que nuestra sociedad se va recomponiendo a través de acciones de este tipo. Bueno, ¿qué es lo que nos entrega nuestra naturaleza aquí, a la vuelta de la esquina? ¿Ya? Y también me voy a dar de nuevo la lata de leerlos todos. Bueno, espacios para deporte y turismo, sentido de identidad, valor espiritual, inspiración. Bueno, Cazú habló la otra vez de eso, ¿no? Servicios de salud, agua, ciertamente lo que es espacios de diversidad de hábitat para flora y fauna, únicas que no están en ninguna parte del mundo, recursos genéticos, conocimientos y productos tradicionales, regulación del clima. La vegetación es uno de los más grandes reguladores del clima. En la medida que pensamos en un mundo más caliente, tenemos que invertir en restaurar y recuperar nuestra vegetación. Cosas que tienen que ver con cambio climático, almacenamiento de agua, regulación de ciertos peligros, espacios de polinización, recursos minerales, ciertamente, forraje para animales, producción de alimentos y ciertamente lo que es provisión de agua. Esto es lo que nos entrega, no es algo, aquí se puede ver teórico, pero tiene cara. Todo esto tiene cara y nombre. Muchos de esos nombres están sentados aquí. Bueno, estos son los que no tienen voz, pero sí tienen cara hermosa, que es parte de la biodiversidad que está en nuestra precordillera, los espacios de turismo de invierno, la gente que viene de Santiago y de otros lugares a recorrer estos lugares, gente que por generaciones se ha movido por estos espacios, el agua, empresas que sanitizan y nos llevan agua a la ciudad, el tema minero y los santuarios, las áreas protegidas, son otras de las caras visibles que tiene el patio de atrás aquí de Santiago y que están distribuidos y conectados en un territorio súper específico. Aquí yo estoy mostrando una parte pequeña como es el Barnechea, pero ocurre lo mismo si uno extiende la mirada a otro espacio. Entonces, ¿cómo hacemos para poder avanzar en estos espacios? Bueno, según nuestro entendimiento, si queremos avanzar en sustentabilidad, tenemos que conservar la biodiversidad. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Y si nosotros seguimos haciendo las cuestiones de la misma manera, cada uno matando su toro, tirando para donde quiera, para donde pueda, vamos a seguir la trayectoria que ya está escrita, está demostrada, que es la degradación de la biodiversidad y con ello el alejamiento de lo que es la sustentabilidad. Si nosotros avanzamos
con esta mirada de adaptaciones basadas en ecosistemas, tenemos que hacer estrategias para poder implementarlas, ordenar, ponernos uno al lado de los otros, organizar el cuadro y con ello desviar la trayectoria de esta muerte asegurada a un futuro que no sabemos cómo es, pero que por lo menos no sería en rojo. Entonces nosotros tenemos algunos avances. Venimos desde hace algún tiempo tratando de implementar una estrategia de colaboración pública y privada para la conservación de la biodiversidad de montaña, donde nos interesa establecer algunos lineamientos estratégicos que tengan que ver con su conservación efectiva y con la vinculación de los distintos actores en los territorios, con los contextos reales de lo que pasa aquí, biofísico, ecológico, etcétera, con estas metas de desarrollo sustentable. Hemos dado algunos pasos iniciales. Felipe, que se acaba de ir, mencionó algunos de esos. Hemos aplicado a la zona de montaña de Lobanechea en general, pero algunos santuarios como los Nogales, el futuro santuario Cerro el Plomo, Hierba Loca, en asociación con el Ministerio a una red de santuarios de esta zona también, distintas espacios para avanzar en la planificación estratégica de conservación. Hemos hecho un espacio o abierto un espacio de participación en el cual hemos convocado a muchas organizaciones, desde el mundo privado, organizaciones sociales, expertos, comunidades locales, autoridades de gobierno. En nuestra primera convocatoria llamamos a 42 actores y tuvimos casi un 80% de respuesta, lo que indica el interés real que hay de la gente por abordar estos temas. Lo que nosotros hacemos simplemente es canalizar ese interés. Hemos definido algunos objetos de conservación y noten ustedes que esto nace del entendimiento común de la gente. Esto no son entrevistas con 50 PhD expertos de Berkeley, es gente de a pie. Y hemos identificado como objetos importantes de conservación el sistema hídrico con lo que tiene que ver con la mantención de de la integridad de los ecosistemas que nos proveen agua. Uno de esos elementos que es parte de aquello son las vegas, que son unos sitios muy especiales que no solamente dan alimento para veranar, sino también son relevantes para la provisión y regulación hidrológica. Como decía hace un principio, la vegetación es relevante en esto también. La vegetación altoandina y el matorral del Frangel son especies y son características de nuestra vegetación muy relevantes de conservar, que le han hecho sentido a las personas, y especies emblemáticas como esto. Muchos de ellos son compartidos por toda la precordillera, por toda la cordillera de Santiago, y la mayor parte de ellos tiene que ver con los servicios que nosotros necesitamos hoy día, que es aportar a la regulación del cambio climático y a la provisión de agua. Por lo tanto, no andamos tan perdidos, ¿no? Hemos avanzado en diseñar algunos planes de manejo en la realidad de nuestra cordillera, viendo lo que le pasa a los centros de esquí, viendo lo que pasa en las plantas de cojín. Hay cosas que no tenemos respuesta para algunas de ellas. Restauración, necesitamos restaurar y proteger, o idealmente todas las vegas de la cordillera de Santiago, restaurar la flora ribereña, entre otras cosas. Avanzar en lo que es una planificación que sea climáticamente inteligente y que se cruce con proveer de una buena adaptación en estos ecosistemas. Tenemos una visión, una propuesta de visión común, que estos ecosistemas andinos puedan ser restaurados y que mantengan su integridad ecológica para sostener el desarrollo socioeconómico y cultural de las comunas. 10 comunas que dependen directamente de ellos, pero otras muchas más. Entonces, hoy día pensamos que podemos dar un nuevo paso. Recordemos, como dije hace un rato, que esto es un proceso en el cual uno empieza en un lado, se da una vuelta, se da otra. Entonces, nosotros ya estamos, y muchos de nosotros los que estamos aquí hemos participado en algunos de estos procesos. Hoy día pensamos que es importante entender, planificar y actuar en torno a estas adaptaciones basadas en ecosistemas, más allá, digamos, de las áreas protegidas, involucrando a otros actores, uno de los cuales son los que tienen que ver con las actividades de turismo y recreación. El mandato natural es la integración. Es una cosa que no está ni en el Congreso, no está ni en partidos políticos, no está ni en religiones, está en la naturaleza. El clamor de la naturaleza indica aquello. Tenemos que articularnos, reconocer la magnitud del desafío que enfrentamos. Hay que reconocernos unos a otros y sumar nuevos actores. Tenemos que crear nuevas capacidades. Hay cosas que no sabemos hacer. Y es relevante identificar aquellos espacios de sinergia, planificar para la conservación y con un objetivo que es el bien común, en el cual cabemos todos.
Por lo tanto, en una visión de largo plazo, a mí sí me interesa construir esta red de colaboración y conservación de la cordillera de Santiago para poder obtener los servicios que ella nos presta, integrando poco a poco a muchos de los actores relevantes y también los irrelevantes en este proceso. Esto es una co-construcción de un camino que aún no tenemos, pero que sin embargo todos clamamos y que ciertamente necesitamos. Muchas gracias.